El avance chino en el campo del metal líquido está a punto de revolucionar la robótica y casi nadie fuera de un puñado de laboratorios sabe aún de su existencia. Mientras las empresas robóticas estadounidenses y europeas compiten por construir motores más potentes y articulaciones más ligeras, investigadores en Pekín han creado discretamente algo que no necesita articulaciones. Así es una máquina que cambia de forma en lugar de depender de bisagras, engranajes o extremidades fijas. Imagínese una llave inglesa que se transforma en destornillador y vuelve a su forma original en cuestión de segundos. Guay, eso es solo el principio. Porque la verdadera competencia no se trata de quién construye el mejor robot, sino de quién controla el material. Con él se podría construir cualquier robot futuro. Dale un me gusta y suscríbete para no perderte el próximo video. Al final de este video entenderás exactamente por qué la industria robótica está tan atenta a este material. Pero primero mira lo que el resto del mundo sigue construyendo sin él. Durante 70 años, la robótica se ha basado en una idea simple y se ha ganado a pulso su dominio. Un robot es un conjunto de piezas rígidas unidas por bisagras, impulsadas por motores y controladas por engranajes que transforman la electricidad en un movimiento preciso y repetible. Esto no es una casualidad histórica, es el resultado de décadas de ingeniería que han convertido a la robótica rígida en la única forma fiable de construir una máquina que realice la misma tarea de la misma manera 0 veces seguidas sin desviarse jamás de su trayectoria. A los ingenieros les encanta este enfoque porque un motor y un engranaje se comportan siempre igual ante cualquier solicitud. A los fabricantes les encanta porque las piezas rígidas se pueden producir en masa en las mismas líneas de montaje que ya fabrican automóviles y electrodomésticos, lo que permite mantener los costes predecibles. A los gobiernos les encanta porque los robots rígidos accionados por motor ya están certificados, asegurados y gozan de la confianza de las fábricas que no pueden permitirse ni un solo fallo imprevisto. Imagínese una llave de tubo. Funciona porque mantiene la misma forma exacta cada vez que la toma. Esa previsibilidad es la base de la automatización moderna, desde una fábrica de automóviles en Stuttgart hasta un almacén en las afueras de Shenzhen. ¿Por qué nadie resolvió antes el problema obvio que plantea este enfoque? Porque durante la mayor parte de la historia de la robótica nadie lo necesitaba. Las máquinas rígidas podían levantar 5.000 kg el peso de un camión de reparto cargado sin inmutarse. Y esa fuerza hacía que cualquier otra limitación pareciera una compensación aceptable. He aquí la parte que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Cada una de esas articulaciones rígidas también es una desventaja fija. Un punto que no puede doblarse, no puede comprimirse y no puede adaptarse a un espacio para el que no fue construido. Un brazo robótico rígido no puede deslizarse por un hueco de 5 cm de ancho. No puede sortear una articulación rota en medio de una tarea. No puede cambiar su propia forma para adaptarse a un problema que nadie anticipó cuando salió de la fábrica. Esa rigidez no es un defecto del diseño. Es el diseño. Cada ventaja que ofrece el sistema viene acompañada de la misma debilidad inherente al mismo acero y a los mismos motores. Esto plantea una pregunta que los ingenieros han evitado discretamente durante décadas. ¿Qué sucede cuando la tarea misma se niega a permanecer inmóvil? Esa pregunta no permanecería enterrada para siempre. Pero la respuesta no vendría de un motor más grande, una articulación más fuerte o un engranaje más inteligente. Vendría de un material que se negaba a seguir las reglas. Rigid Robotics se construyó completamente sobre él.
Debajo de toda esa fiabilidad se esconde un fallo estructural que Rigid Robotics jamás podrá solucionar porque no se trata de un defecto de fabricación, sino geométrico. Una máquina rígida tiene una forma fija, y una forma fija implica un conjunto permanente de limitaciones sobre dónde puede ir y qué puede soportar. No se trata de que los robots se atasquen ocasionalmente, sino de toda una categoría de tareas que las máquinas rígidas eran matemáticamente incapaces de realizar desde el principio. Consideremos las cifras aproximadamente. El 80% de los entornos de búsqueda y rescate, edificios derrumbados, túneles inundados e interiores de oleoductos, contienen huecos de menos de 15 cm, aproximadamente el ancho de un portátil estándar. Un robot rígido diseñado para levantar 5.000 kilos no puede pasar por un hueco del ancho de un portátil, por muy avanzados que sean sus motores. Aquí está el problema crucial. Las industrias que más necesitan robots en respuesta a desastres, inspección profunda de tuberías y cirugía mínimamente invasiva son precisamente aquellas donde la geometría rígida falla primero. Cuando un robot de inspección rígido no puede pasar por una junta de tubería dañada, toda la tubería queda fuera de servicio para una inspección manual, a veces durante semanas, con un costo que puede superar los $200 aproximadamente, el precio de 6 vehículos de reparto nuevos, por una sola parada. Las consecuencias se extienden. Las primas de los seguros aumentan. Las inspecciones de infraestructura se retrasan. Los cirujanos se ven obligados a elegir entre una incisión más grande o un procedimiento que un instrumental rígido simplemente no puede realizar. Esto no es un inconveniente menor que figure en una hoja de especificaciones. Existe un límite infranqueable para lo que la automatización puede lograr. Por mucho dinero que se invierta en mejores motores, la mayoría asume que la solución es un robot más pequeño, un brazo más delgado, una bisagra más flexible. Pero una máquina rígida más pequeña sigue teniendo una forma fija. Simplemente tiene una forma fija más pequeña. La limitación no desaparece, solo se reduce junto con el robot. Y si la forma en sí misma no fuera fija en absoluto, y si una máquina pudiera ser lo suficientemente sólida como para realizar un trabajo real, sostener una herramienta, agarrarse a un saliente, transportar una carga, y lo suficientemente flexible como para transformarse en algo completamente distinto, segundos después, sin que un solo motor gire. En 2024, investigadores en China comenzaron a responder a esa pregunta con datos más difíciles de descartar que cualquier cosa que se hubiera visto antes en el campo. Una vez que veas lo que construyeron, comprenderás por qué todos los robots rígidos del planeta parecen de repente un poco obsoletos. El equipo detrás de este avance trabaja en la Universidad de Tsinghua en Pekín, junto con colaboradores de la Academia China de Ciencias. Y su enfoque no comenzó con una gran idea sobre robótica. Comenzó con una idea más pequeña sobre un solo metal que la mayoría de los ingenieros habían ignorado durante décadas. La idea central suena casi demasiado simple una vez que se escucha. El galio, una aleación de metal blando con indio, se funde a aproximadamente 30 degrees y más frío que un baño caliente. Mezclado correctamente, permanece líquido a temperatura ambiente, indefinidamente comportándose como el mercurio, pero sin la toxicidad que lo hacía inutilizable para este tipo de trabajo. Los intentos anteriores de usar metal líquido en robótica fracasaron por una razón específica. Una vez que el metal se volvía líquido, permanecía líquido sin forma de solidificarse de nuevo en una forma lo suficientemente fuerte como para agarrar o soportar peso. Un líquido que nunca se endurece de nuevo no es un robot, es un charco con una buena marca,
Aquí está el detalle que pone todo en perspectiva. El equipo de Tinua resolvió este problema incrustando partículas magnéticas microscópicas en el galio líquido y a continuación utilizando una carga eléctrica dirigida o un campo magnético controlado para activar la transición del metal entre sus estados líquido y sólido a voluntad en menos de un segundo. Imagínese una cubitera que se congela y descongela al instante justo donde y cuando la necesite. Lo que cambió fue el control, no solo el material. Los experimentos previos con metal líquido podían remodelar el metal, pero no podían determinar con precisión y de forma repetida cuando el sólido se convertía en líquido y cuando el líquido en sólido. Una vez más, la incorporación de partículas magnéticas proporcionó a los investigadores un interruptor, no solo una sustancia. Ese interruptor fue lo que convirtió una interesante demostración química en una plataforma de ingeniería real. Las primeras demostraciones mostraron el material atravesando un hueco del ancho de una llave para luego solidificarse en una forma lo suficientemente resistente como para soportar peso. Un robot rígido jamás podría sobrevivir a ese hueco. Este fluía a través de él como el agua encontrando su camino cuesta abajo. Este no es el primer intento de domar el metal líquido. Investigadores de la Universidad de Sussex y la Universidad de Swansea demostraron la remodelación básica mediante carga eléctrica en 2017 y un equipo conjunto estadounidense-chino redujo posteriormente una figura de metal líquido a 10 mm lo suficientemente pequeña como para deslizarse entre los barrotes de una celda de prisión simulada en miniatura. Esos experimentos demostraron que el concepto podía funcionar en principio. No demostraron que pudiera soportar peso ni sobrevivir fuera de un laboratorio. La química en sí era elegante, pero la elegancia química ya había engañado a laboratorios de investigación con titulares que se desvanecieron discretamente una vez que nadie pudo replicar la escala resultante. La verdadera pregunta era si este material específico podría funcionar bajo una carga real con la suficiente consistencia como para tener relevancia. Primero, la cifra honesta. En su estado actual, este material de metal líquido puede soportar una carga de aproximadamente 2 libras por pulgada cuadrada, una vez solidificado, una fracción de lo que puede soportar una junta de acero rígida que habitualmente maneja cargas 100 veces mayores sin deformarse. Pero veamos qué significa realmente esa cifra en la práctica. La mayoría de las tareas donde la robótica transformable es realmente importante, atravesar escombros, navegar por una tubería colapsada, moverse a través del cuerpo humano, no requieren levantar cargas pesadas, requieren pasar por espacios a los que nada rígido puede llegar. Un paquete de sensores de búsqueda y rescate pesa unas pocas onzas, no cientos de libras, y 2 libras por pulgada cuadrada son más que suficientes para transportarlo a través de un hueco de 6 pulgadas de ancho. Ahora bien, aquí está la parte que cambia por completo la comparación. En una dimensión, este material ya supera con creces a la robótica rígida la recuperación. Un brazo robótico rígido que se aplasta o se dobla en un derrumbe queda inservible. Este material, una vez dañado, puede simplemente fundirse, reformarse y solidificarse en su forma original en menos de 1 minuto, sin necesidad de piezas de repuesto ni devolución a fábrica. Existe una aplicación no obvia que ya se beneficia hoy en día, una que nadie esperaba hace 5 años, la cirugía mínimamente invasiva. Una sonda de metal líquido puede viajar a través de un pasaje más estrecho que un agitador de café. Luego, solidificar en el lugar deseado para aplicar una presión constante y controlada. Algo que una herramienta quirúrgica rígida no puede hacer físicamente sin una incisión más grande.
Investigaciones médicas anteriores ya utilizaban metal líquido para angiografía e imágenes vasculares. Por lo tanto, las bases de la biocompatibilidad ya estaban establecidas en gran medida antes de que los investigadores de robótica entraran en escena. Esa ventaja inicial es parte de la razón por la que su adopción en medicina avanza más rápido que en la industria pesada. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende erróneamente sobre este material. Dan por sentado que un robot de metal líquido es una versión más débil y menos sofisticada de un robot real. No es más débil en la categoría que más importa para las tareas para las que fue diseñado. Su resistencia es diferente diseñada para la geometría en lugar de la fuerza bruta. Del mismo modo que una cuerda supera a una barra de acero al enrollarse alrededor de algo irregular. Aunque la barra gana en todas las pruebas de resistencia en línea recta, la cuestión ya no era si la robótica de metal líquido funcionaba. La pregunta era quién sería el primero en sacarla del laboratorio y llevarla a un lugar real de desastre, a un hospital real o a una fábrica real. Resulta que esa pregunta ya tiene respuesta. En 2024, en un laboratorio de robótica de la Universidad Tsinghua en Pekín, los investigadores demostraron un robot con ruedas cuyo movimiento provenía completamente del desplazamiento de gotas de un material a base de galio. Metal líquido dentro de un tubo sellado, cambiando el centro de gravedad de la máquina únicamente con un voltaje controlado. No giró ningún motor ni se engranó ningún engranaje. La rueda rodó de todos modos, redirigida sobre una superficie plana únicamente por la dirección que tomó el metal líquido. El campo coincidió con el pronóstico. Las predicciones del laboratorio sobre cómo el voltaje redirigiría el metal se mantuvieron en pruebas repetidas ejecución tras ejecución en lugar de colapsar en el momento en que las condiciones cambiaron fuera de un entorno de banco controlado. La validación en campo es más importante en esta industria que en casi cualquier otra, porque un concepto de robótica que solo funciona bajo iluminación y temperatura de laboratorio no es un concepto de robótica que el mundo pueda implementar en la práctica. A un oleoducto en la zona rural de Guyu no le importa lo que haya sucedido en un laboratorio con clima controlado en Beijing. Y tampoco a un edificio derrumbado en una zona sísmica donde el polvo, la humedad y las fluctuaciones de temperatura castigan cualquier material que solo funcione bien en un banco de trabajo limpio. Un detalle redujo significativamente la barrera para la adopción. La aleación de galio e indio, que constituye la base del sistema, es compatible con los equipos de microfabricación existentes que ya se utilizan para producir circuitos flexibles y dispositivos electrónicos portátiles, lo que significa que los fabricantes no necesitan una fábrica completamente nueva, una cadena de suministro completamente nueva, ni años de adaptación para comenzar a producir componentes. Los investigadores también han publicado su metodología en revistas de ingeniería de acceso abierto, incluyendo revisiones detalladas sobre sensores de metal líquido para robots blandos, lo que permite a laboratorios independientes fuera de China intentar replicar los resultados en lugar de aceptar las afirmaciones sin más. A continuación, pretendemos usar varias ruedas para moverlo en un entorno tridimensional, explicó uno de los investigadores principales del proyecto, describiendo el plan del equipo para escalar una sola gota móvil en un sistema multi-limit coordinado. Si una máquina sin motor se moviera solo usando metal líquido y un voltaje, la siguiente parte será aún más difícil de creer. Suscríbete para estar presente cuando lo cubramos. Comenzó con una rueda donde el costo y la simplicidad
importaban más que la fuerza de elevación bruta. Luego, se extendió a partir de ahí a robots blandos magnéticos multipíxel construidos con silicio y galio líquido que se pueden reconfigurar píxel a píxel para tareas completamente diferentes. La reclamación ya contaba con recibos. Ese recibo no permaneció mucho tiempo dentro de las fronteras de China. Más de 400 familias de patentes internacionales citan ahora la actuación de metal líquido a base de galio para robótica y electrónica flexible registradas en China, Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea. No se trata de citas académicas. Son compromisos legales y financieros del tipo que las empresas solo asumen cuando creen que una tecnología se encamina hacia productos comerciales, no solo hacia pósteres de conferencias. Varias organizaciones ya han pasado del interés a la acción. La Academia China de Ciencias ha continuado financiando investigaciones posteriores sobre robots blandos, magnéticamente reconfigurables, construidos con galio líquido y micropartículas de hierro boro neodimio. Un trabajo que comenzó hace años y que desde entonces no ha hecho más que acelerarse. La Universidad de Beihong-SI-Eiha, asociado con la Escuela Internacional de Posgrado Shenzhen de Tsinghua para el procesamiento de aleaciones de metales líquidos, con el respaldo de fondos conjuntos de programas regionales de ciencia y tecnología creados específicamente para apoyar este tipo de investigación de materiales. Investigadores estadounidenses de la Universidad Carnegie Mellon ayudaron previamente a identificar la proporción específica de galio e indio que ahora se utiliza en varios laboratorios. Este detalle fomenta la colaboración en esta investigación en lugar de convertirla en una mera competencia. Además, editoriales como Science China y la revista Device han priorizado la revisión por pares de artículos sobre robótica con metales líquidos a lo largo de 2026. Una señal que los editores perciben con urgencia, pero que la mayoría de los campos académicos simplemente no reciben. La Estrategia Nacional de China para la Fabricación Avanzada ha señalado específicamente la robótica flexible y reconfigurable como un área de investigación prioritaria, acelerando los plazos de aprobación de subvenciones para los laboratorios que trabajan en este campo. Cualquier mercado donde un solo material puede reemplazar toda una categoría de componentes rígidos accionados por motor con una complejidad mecánica mucho menor. Una ventaja real en costos no es una tendencia, sino una presión competitiva que ninguna empresa manufacturera seria puede permitirse ignorar. He aquí el detalle que pone toda la carrera en perspectiva. No se trata de una sola empresa compitiendo por patentar un producto, sino de docenas de instituciones en múltiples países compitiendo por comprender un material, porque quien controla la ciencia fundamental tiende a controlar todos los productos construidos sobre ella durante una década o más. Gran parte de la investigación subyacente se sigue publicando en revistas de ingeniería y ciencia de los materiales de acceso abierto, lo que permite a científicos de todo el mundo auditar la metodología y los datos en lugar de depender de comunicados de prensa. Esta transparencia es inusual para una tecnología de tanta relevancia comercial y es en parte la razón por la que las afirmaciones han resistido el escrutinio externo. El material ya había demostrado su valía. Los obstáculos que separan un resultado de laboratorio de un estándar global son considerables, aunque la situación está a punto de complicarse aún más. Si la robótica de metal líquido con capacidad de cambiar de forma se expande como proyectan los investigadores, los analistas del sector estiman que podría alcanzar una cuota significativa del mercado global de robótica para inspección y respuesta
ante desastres valorado en aproximadamente $40.000 millones en la próxima década. Un mercado que actualmente tiene un tamaño similar al de la producción económica anual total de Islandia. Imagínese todo ese mercado, cada dólar que lo compone, e imagine incluso una pequeña porción que se inclina hacia máquinas que no necesitan juntas rígidas. Un beneficio secundario viene incluido con esa escala. Debido a que los componentes de metal líquido reemplazan docenas de piezas mecánicas rígidas con un solo material reconfigurable, los residuos de fabricación y la demanda de motores de tierras raras disminuyeron sustancialmente. Ahí las primeras estimaciones sugieren una reducción en el contenido de imanes de tierras raras por unidad de hasta un 30% en diseños comparables. Pero convertir una tecnología prometedora en un estándar global es un camino largo y es importante ser honesto sobre dónde ese camino se vuelve realmente difícil. Primero, el límite de carga sigue siendo real. 2 libras por pulgada cuadrada no satisfará todas las aplicaciones industriales y las formulaciones más resistentes aún tardarán años en ser probadas en campo. En segundo lugar, el galio no es escaso, pero refinarlo hasta alcanzar la pureza que requieren estas aplicaciones supone un coste adicional considerable. Actualmente, su concentración es varias veces superior a la del galio industrial estándar. En segundo lugar, los datos de seguridad a largo plazo sobre la exposición repetida del cuerpo humano para aplicaciones quirúrgicas aún se limitan a un puñado de ensayos publicados. En tercer lugar, la certificación estandarizada para la robótica transformable aún no existe en la mayoría de los países, lo que significa que la aprobación regulatoria podría demorar años más que el desarrollo de la propia tecnología. En quinto lugar, la fabricación a gran escala requiere una incrustación precisa de partículas magnéticas que las fábricas actuales aún no están equipadas para realizar de manera confiable fuera de un puñado de laboratorios especializados. En sexto lugar, los climas fríos, por debajo del punto de congelación, representan un riesgo, lo que empuja a algunas formulaciones a su estado sólido de forma permanente. Un problema que los investigadores apenas han comenzado a abordar. Esta es la parte más importante de todo esto. Ninguno de estos 6 obstáculos es secreto oculto en un comunicado de prensa que nadie espera que se lea. Todos están documentados en la misma investigación publicada en acceso abierto que reveló el avance a la vista de cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá del titular. Ninguno de estos desafíos cambia lo que la ciencia demuestra que es posible. Simplemente definen la brecha entre lo que es técnicamente factible y lo que realmente sucederá a gran escala. Cerrar esa brecha es un problema de inversión de políticas y de coordinación, además de un problema de ingeniería. Los investigadores que publicaron este trabajo le brindaron al mundo una herramienta. Que el mundo la adopte con la rapidez que exige la robótica es una cuestión completamente distinta. La historia de la robótica de metal líquido es en última instancia la historia de lo que la civilización humana puede construir y dónde puede hacerlo. La robótica rígida requería fábricas costosas, herramientas de precisión y cadenas de suministro especializadas que concentraban la automatización avanzada en un puñado de países ricos. Un material que se puede producir con los equipos de microfabricación existentes reduce considerablemente esa barrera. Esto es especialmente importante para los lugares que actualmente tienen menos acceso a la robótica avanzada. Equipos de respuesta ante desastres en regiones del sur de Asia propensas a terremotos. Los inspectores de oleoductos en zonas rurales de África y América Latina, así como las clínicas rurales que no pueden permitirse una sala de cirugía robótica totalmente equipada,
podrían beneficiarse de una tecnología que no requiere la misma inversión de capital. La robótica rígida siempre ha sido exigente. La brecha de acceso es real hoy en día y cerrarla dependerá de que los costos disminuyan más rápido de lo que la adopción en los mercados más ricos desvía recursos de ella. ¿Qué es realmente novedoso aquí? No se trata de una mejora incremental, sino de algo categóricamente diferente, un robot sin forma fija. Uno que puede ser lo suficientemente sólido para trabajar y lo suficientemente flexible para escapar a voluntad, utilizando únicamente voltaje o un campo magnético. Esto no es una mejora menor con respecto a los motores y engranajes. Es una categoría de solución completamente diferente. Los investigadores que publicaron este trabajo le dieron al mundo una herramienta. Que el mundo la adopte a la velocidad que exige la robótica es otra cuestión. Es un ámbito que pertenece tanto a los responsables políticos, a los inversores y a los fabricantes como a los científicos. Eso es nuevo. Las tecnologías que cambian la geometría fundamental de lo que una máquina puede ser no se limitan a una sola industria por mucho tiempo. Un material que puede navegar en el espacio. Los robots rígidos no pueden tocar la respuesta ante desastres, la medicina, la infraestructura profunda y eventualmente los dispositivos de consumo. Y pequeños cambios en un material fundamental tienden a acumularse en todas las industrias construidas sobre él durante décadas. O una máquina que cambia su propia forma, plantea la pregunta de ¿qué más podría reemplazar la tecnología rígida en la que hemos confiado durante generaciones? Esa historia también merece ser comprendida. Y ese es el tema de nuestro próximo video. El avión de hidrógeno chino acaba de dejar obsoletos todos los motores a reacción del planeta. El enlace está en la descripción. Si esto cambió tu perspectiva sobre lo que es un robot, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Activa las notificaciones. Publicamos cada 2 semanas. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Confiarías en un robot de metal líquido con capacidad de cambiar de forma dentro de tu propio cuerpo durante una cirugía? ¿O crees que esa idea cruza una línea que Rigid Tools nunca cruzó?